capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y es un pasaje bastante extenso, como ustedes lo han podido ver. Es un pasaje que nos habla acerca de un gran acontecimiento que no solamente fue parte de la experiencia de un hombre que se llamó Nicodemo, sino que esto nos atañe a todos, en cierto modo. Y yo creo que Nicodemo tipifica a todo ser humano, representa al hombre que tiene una necesidad. Entonces el tema de esta mañana, bueno, ustedes ya lo pueden ver allí, es volver a nacer. Parece el título de una película, ¿no? Parece el título de hay una iglesia también, creo que tiene un nombre algo así similar, volver a vivir, creo que se llama, ¿no? Pero entiendo de que apunta siempre a un objetivo, a algo importante que tiene que suceder en la vida del creyente, que tiene que suceder en la vida y en la experiencia de todo ser humano. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tienen que plantearse una pregunta principal importante. Es lo que llaman muchos la pregunta existencial. La pregunta que todo ser humano se plantea en algún momento en la vida. Porque de tanto vivir, de tantas experiencias buenas y malas que podemos tener en la vida, siempre va a llegar, y yo creo que esto es como Dios nos ha programado, mejor dicho, de que el ser humano tiene que llegar a un embudo y tiene que salir por un huequito para que finalmente se tope con la realidad, su realidad espiritual. Y la pregunta que el ser humano se plantea, no necesariamente en estas palabras, pero de todas maneras nos planteamos esta pregunta, ya sea que estemos sentados, así como ustedes lo están ahora, o estemos echados sobre una cama, o estemos de repente descansando a la orilla de un río. A mí me gusta estar mucho en la orilla del río, o estar en el mar, por ejemplo, en la playa, o qué sé yo, estar en la naturaleza para entrar en contacto con la eternidad. Bueno, no soy medio místico, sino me refiero a que entrar en contacto con Dios y poder de esa manera tratar de resolver la pregunta esta. La pregunta es, ¿para qué estoy yo acá en la tierra? ¿Cuál es el fin de estar yo aquí en la tierra? ¿Cuál es la razón de que estoy yo aquí en la tierra? ¿Qué necesito yo o quién me puso aquí en la tierra? Estas preguntas, bueno, le he hecho como 3 o 4 preguntas, pero casi apuntan a lo mismo. Es algo que son preguntas que nos vamos a hacer en algún momento. Ojo que en el caso nuestro ya es diferente porque ya hay una gran ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Es que nosotros ya hemos vuelto. La mayoría de los que están acá, pienso yo, ya han vuelto a nacer. Ahora, si me permiten hacerles una pregunta a ustedes, me gustaría saber, para ver si realmente estoy en lo correcto, que creo que es así, ¿qué significa para usted volver a nacer? A ver quién me lo dice, a ver que me lo diga un adolescente. Un adolescente, ¿qué significa para usted volver a nacer? Ah, muy bien. Está por ahí, no digo que está mal, está bien, muy bien. A ver, un joven, ¿quién me dice qué es volver a nacer? Desde el punto de vista bíblico, ¿no? Bíblicamente hablando. Ya, muy bien. Bueno, creo que nos podríamos pasar un buen rato hablando sobre eso, pero quería sondear un poquito para ver cómo iba el tema por ese lado. Efectivamente, lo que acaban de compartir todos ustedes, creo que si lo unimos todo, vamos a poder sacar la idea de lo que significa volver a nacer. Volver a nacer, hermanos, no implica lo que es cambio de ideas, cambio de mentalidad, es verdad. Implica cambios de estilo de vida, conductas, comportamientos. Implica un cambio, que esto es algo que no se percibe inmediatamente, pero sí lo entendemos desde el punto de vista bíblico. Cambio de destino eterno. ¿Qué significa eso? Que yo antes de conocer a Cristo estaba condenado. Pero ahora que tengo a Cristo, ¿qué tengo? Vida eterna.
Eso es algo maravilloso, eso es algo que a mí me gusta bastante, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque actualmente la tendencia en el mundo, ojo que no somos nosotros los cristianos, no somos los únicos que hablamos de cambios, ¿eh? Hay movimientos ideológicos, filosóficos, teológicos incluso, que te hablan de cambios de vida. Hay corrientes psicológicas, filosóficas de todo tipo que te establecen que tú puedes ser un hombre nuevo, puedes empoderarte, puedes cambiar tu vida, tú eres el dueño de tu destino, tú eres el dueño de todo lo que tú quieres emprender y hacer aquí en la tierra. Hoy existe lo que alguien llamó en un cierto momento la reafirmación del yo, el ego, yo primero, yo segundo y el tercero no me interesa. Mire, todo eso puede sonar bonito, pero la verdad que hay que analizarlo con pinzas. Cuando yo tenía más o menos 18, 19 años, llegó a mis manos un libro que me mandó literalmente, me mandó al mundo, hermanos. Y ese libro yo lo leí 2, 3, 4 veces y me fascinó ese libro, ¿no? Y yo descubrí muchas cosas interesantes, pero también si ese libro no lo leemos con una óptica bíblica, sin duda de que va a sembrar en tu mente y en tu corazón ideas extrañas, ¿no? Y yo no sabía, después me enteré, que había sido la base también de lo que más tarde fue la conducta independiente, positivista que el ser humano adquirió en el tiempo. El libro de Tus Zonas Erróneas, que seguramente lo han leído algunos de ustedes, ha sido un bestseller en su tiempo. Creo que lo sigue siendo en algunos lugares, aunque ya creo que hay quienes ya lo critican fuerte, pero hay quienes todavía lo aceptan. Pero hay muchas de las ideas de este libro que a mí en lo personal me ayudaron, como también me desligaron de la comunión con Dios. Y no le quiero echar la culpa al autor, por si acaso, ni le quiero echar la culpa al libro, sino porque el único responsable de que ande bien o que ande mal, el único responsable de cómo andas en esta vida, ¿quién es? Tú mismo. Yo soy responsable de mis actos y no voy a echarle la culpa a nadie. La manera como yo asimilo lo que me dan, lo que recibo, la manera como yo lo proceso y la manera como va aterrizando a mi mente, a mi corazón y luego se plasma en mi conducta, eso ya es responsabilidad mía. Pero yo me he dado cuenta que si yo dejo la Biblia de lado, dejo la palabra, dejo la revelación y me aboco más y me aventuro y empiezo a explorar ideas, nuevas corrientes y cosas que me pueden ayudar, que pueden ser interesantes, pero que no te van a conducir hacia tener una mejor comunión con Dios, o por el contrario, te van a desligar de Él, entonces es ahí donde se tiene que encender la luz roja para hacernos comprender que probablemente estamos andando por un camino que es peligroso. En el caso que vemos ahora y que vamos a abordar inmediatamente, el caso de un hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo es un término ustedes saben que el Evangelio fue escrito en griego y el nombre de Nicodemo significa conquistador del pueblo. Nicodemo era todo un conquistador, hermanos, ¿no? Puedes avanzar eso, por favor. Nicodemo era todo un conquistador. Fue un jefe de los judíos. Él, si bien a ciencia cierta no se sabe si se convirtió, es probable que Nicodemo haya sido en su tiempo un miembro del Sanedrín, que en ese tiempo pues el Sanedrín venía a ser el consejo gobernante judío, cuya autoridad lamentablemente llegó a ser limitada por el Imperio Romano, porque los romanos sabían que los judíos habían desarrollado lo que ellos llamaban una fuerte mística, una fuerte concepción espiritual, y le echaban la culpa al Sanedrín, a estos líderes religiosos. Entonces, Roma, ¿qué hizo? Roma, en cierto modo, hizo que la autoridad de esta instancia sea limitada. Y Nicodemo tenía, por lo mismo de que también era fariseo, era un hombre que no tenía una conexión fácil con los judíos. Pero él era parte también de toda esta situación que estaba sucediendo en su tiempo.
y se sentía incómodo. Y él a veces pensaba que no se sentía parte del pueblo judío. De hecho, yo pienso que muchos fariseos tenían ese problema. Porque recuerden ustedes que Jesucristo encaró a los fariseos y empezó a decirles cosas a ellos con respecto a su conducta, con respecto a su comunión con Dios. Entonces mucha gente empezó a ver a los fariseos como gente mala, como religiosos hipócritas, como hombres que enseñan la palabra, que te hablan bonito de la Biblia, que pueden ser excelentes exégetas, interpretadores de la Biblia, pero tienen una vida totalmente desligada de la voluntad de Dios. Entonces el fariseo era un tipo despreciable. Nicodemo lo era. Nicodemo era parte de este grupo. Sin embargo, Nicodemo despertó cierto interés, curiosidad por querer conocer a este hombre llamado Jesús, que tenía algo interesante, que también era un tipo religioso, pero que su vida, sus enseñanzas y por supuesto el poder que él manifestaba, porque Jesucristo se hizo famoso y conocido no solamente por sus sermones, sino también por el poder de Dios que fluía a través de él. Y lo que nunca hizo un fariseo en su vida, lo que nunca hicieron los religiosos, aún todos los religiosos juntos, lo hizo Jesús. Y a él le llamó la atención entonces, y él, yo quiero suponer que sí, efectivamente Nicodemo tuvo una experiencia con Cristo, y me parece que fue así, porque si nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, un ratito a Juan, si leemos el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, no sé si alguien puede leer Juan 7, 50 al 52, si tiene su Biblia en la mano, a ver quién se pone de pie, lo lee. Juan 7, 50 al 52, ¿qué dice? Este es un espadeo bíblico, hermano. Juan 7, 50 al 52. Muy bien, el que está cuestionando la actitud de los del Sanedrín, ¿quién es? Nicodemo. Y en cierto modo yo estoy viendo acá que él está sacando cara, ¿por quién? ¿Por quién quiere que está sacando cara? De Jesús, por Jesús. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Vaya, entonces yo creo que Nicodemo sí tenía interés por Jesús. Si vamos al capítulo 19, en el versículo 38 al 40, ¿qué dice? A ver, otro que lea. 19, 38 al 40. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Y miren lo que dice el versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. ¿Quién intervino entonces en embalsamar a Jesús? Nicodemo. Entonces yo creo personalmente que sí, Nicodemo también se convirtió. ¿Qué hace un fariseo embalsamando a un enemigo? Porque los fariseos consideraban a Jesús como su enemigo. Vamos a ver entonces que Nicodemo formaba parte de este grupo llamado los fariseos. Pero ¿quiénes eran los fariseos? A ver, ¿quién me dice quién eran los fariseos? ¿Qué eran los fariseos? Los seguidores de la ley judía. Los seguidores de la ley judía, ¿no? ¿Qué más? Porque todos los judíos eran seguidores de la ley judía, pero no todos eran fariseos. Que participaban de las sinagogas. Participaban de la sinagoga. Muy bien, ¿algo más? No eran simpatizantes, enemigos de Jesús. Miren, los fariseos fueron un movimiento político, religioso, perteneciente obviamente al judaísmo,
Este movimiento surgió más o menos en el siglo VI, estamos hablando de los años 587, 500 al 36 más o menos, antes de Cristo, estamos hablando siglos antes. Y su doctrina evolucionó, su doctrina con el tiempo se fortaleció y llegó a fortalecerse demasiado, más o menos hasta el siglo II antes de Cristo, estamos hablando del año 150 aproximadamente, en que se hicieron altamente poderosos. Este grupo ha sido considerado en el tiempo de Jesús el grupo de mayor influencia, ¿no? Y representaba no solamente la parte religiosa, no solamente se metían en la parte religiosa, que era el fuerte de ellos, sino que también los fariseos entraban mucho en el tema político. Ellos también veían cuestiones políticas de la nación de Israel. Pero aparte de ser religiosos, aparte de dedicarse a la vida religiosa, a la vida política, pues ellos también se dedicaban a los negocios, sean negocios, también se dedicaban a las relaciones sociales entre la población. Había otra facción religiosa en ese tiempo que se llamaban los saduceos, que seguramente ustedes han escuchado de ellos, en la Biblia se menciona. Los fariseos y los saduceos no se llevaban. ¿Están estudiando ETE o todavía no? ¿Están llevando el libro de ETE? Ya. Cuando lleven el libro de ETE van a estudiar ustedes a los fariseos. Y entre los valores que ellos tenían, por ejemplo, como ya dije, se oponían a la política, se oponían al sumo sacerdote. ¿Por qué se oponían al sumo sacerdote? Cuando lleven ETE lo van a saber. Pero les voy a adelantar algo. Se oponían al sumo sacerdote, ¿saben por qué? Porque el sumo sacerdote pertenecía a los saduceos. Y los fariseos no los pasaban a los saduceos. Anás, ¿se acuerdan de Anás? No era amigo de los fariseos. Así que distancia con ellos. Y se oponían al sumo sacerdote. Según se cree que después de la caída del templo de Jerusalén, cuando fue arrasado por los babilonios, ¿se acuerdan que Babilonia entró y destruyó? Ya se quedaron sin lugar de adoración. ¿Qué hicieron entonces? Ahí surgieron lo que ya mencionaron, las sinagogas. Las sinagogas fueron como templos que surgieron en el exilio, porque los judíos necesitaban reunirse para adorar a Dios. ¿Dónde adoraban a Dios? En las sinagogas, porque el templo no estaba. Recién el templo fue reconstruido ¿con quién? ¿Se acuerdan? Con Nehemías, con Esdras, que ellos recién, estamos hablando ya muchos siglos después, más de 100 años, restablecieron nuevamente el culto, pero ellos tuvieron que reunirse así en pequeños templitos que se llamaban las sinagogas, que hasta ahora existen, ¿eh? Las sinagogas todavía existen y los judíos tienen la costumbre de reunirse allí. Bueno, ellos creían en la enseñanza oral, se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no existía, y los fariseos se consideraban, y este era el gran error de ellos tendían a creerse superiores a los demás, y que a partir de la Biblia, pues fueron considerados como hombres de falsa moral. Por eso que Jesús los atacó duro y les dio duro, y los llamaba Jesús hipócritas, generación de víboras. Imagínese usted. Pero en general era gente muy instruida, muy preparada. Mayormente los fariseos pertenecían a una clase, la clase media de su tiempo, y tenían pues una gran influencia sobre la población. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, ¿a qué orden creen que pertenecía? Fariseo. Y se cree que Pablo también era un tipo tal vez de cuna acomodada, una persona así, pero que cuando él se convirtió a Cristo lo perdió absolutamente todo. Y él mismo dijo, no me siento mal de perderlo todo, porque para él el mayor conocimiento que ganó fue precisamente el conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Y vamos a ver entonces, continuando, que en este hombre llamado Nicodemo existe algo. ¿Qué dice el versículo 1? A ver quién lo lee.
Versículo 2, perdón. 2. 1 y 2. Muy bien, gracias. Miren lo que dice el versículo 2. Este fue de noche, ¿a quién? A visitar a Jesús. O se está hablando de Nicodemo, este fue de noche. Pregunto, ¿quién busca a quién? ¿Quién buscó a quién? Nicodemo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo buscaba? Ya les mencioné al inicio. De hecho, claro, lo hizo de noche, ¿no? Escondiéndose. Lo hizo a escondidas. Prefirió verlo de noche. Era fariseo. Pero también, aparte de ser fariseo y porque tenía miedo de que lo descubran, él revelaba, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan la pregunta inicial? La necesidad de entender, comprender. La pregunta existencial. La persona que no resolvió la pregunta existencial anda buscando, hermanos. Yo entendí esto cuando tenía más o menos 18, 20 años, porque yo también andaba en esa búsqueda. Miren ustedes, antes de convertirme a Cristo, bueno, yo nací dentro de la iglesia de Roma, mis padres me bautizaron, hice la primera comunión, después me desligué, me fui a los Testigos de Jehová, estuve un tiempo allí, me salí de los Testigos, me fui a los Adventistas, visité también la iglesia de los Mormones, me salí de los Mormones, me fui al Hare Krishna, ya, de ahí me salí del Hare Krishna, no me gustaba estar peladito ni nada de esas cosas, salí de ahí, me fui al Mahikari, y no sé, hermanos, solo Dios sabe por dónde estuve, hasta que finalmente llegué a una iglesia bautista que está en la avenida Wilson, la primera iglesia bautista, de repente la conocen, ahí estuve buen tiempo, y finalmente llegué a la iglesia Alianza Cristiana que está en Lince, no el templo de ahora, sino el antiguazo. Y Dios usó a un hombre al cual yo lo estimo mucho, todavía vive, ya es un anciano, el pastor Alfredo Smith, que de repente ustedes han escuchado de él. Dios usó su vida y su ministerio para hablar a mi corazón y llevarme finalmente a convertirme a Cristo, que no me convertí en la iglesia Alianza de Lince, sino me convertí en la iglesia Alianza de Pueblo Libre. Antes de la iglesia de Pueblo Libre, la que está en la avenida 18, en la cuadra 18, existía una casona y había una carpa atrás, tipo circo, donde se reunían los jóvenes. Yo iba ahí, hermanos, y me convertí ahí en esa iglesia. Pero yo me pongo a pensar en toda la búsqueda, el trayecto que tuve que recorrer para poder encontrar a Cristo. O como alguien me dijo después, mira, en realidad tú no lo has encontrado a Cristo. Cristo se te atravesó en el camino, me dijo. Cristo fue el que te encontró a ti, me dice. Pero ¿quién desarrolló en ti el picazón en tu corazón? ¿Quién puso en ti la inquietud de andar buscando y de andar hurgando y de andar tratando de entender qué es aquello que puede darle sentido y propósito a tu vida? Es Dios, me dice. ¿Quién despierta en el hombre el interés de buscarlo a Él? ¿Nace en nosotros? ¿Ustedes creen que en el hombre existe el deseo de buscar a Dios? No. La Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Entonces la fe no va a nacer porque yo me metí al Mahikari, ni al Hare Krishna, ni nada de eso, con el respeto que se merecen obviamente, sino la fe viene por el oír solamente la palabra de Dios. Nicodemo buscaba, a pesar que él era fariseo, a pesar que tenía una buena posición, un tipo ilustrado, un maestro de la ley, todo lo que tú quieras, pero aún así no se sentía satisfecho. A mí me hace pensar, hermanos, que dentro de nuestras iglesias deben haber hermanos que aunque vienen a la iglesia y cargan su Biblia y cantan y todo, pero seguramente internamente hay algo que todavía no anda bien, hay algo que todavía no llena el vacío de sus corazones, hay algo que está todavía picándoles internamente porque todavía no satisfacen del todo la respuesta a esa pregunta existencial. Entonces es ahí donde uno tiene que examinarse
Y no está mal hacerlo, hermanos, porque el apóstol Pablo también lo dice, examinaos para ver si estáis en la fe, dice Pablo. En otra palabra te está diciendo, examínate a ti mismo. No vaya a ser que hayas construido una apariencia ante los demás, haciéndoles creer que tú eres un hombre bueno porque vienes a la iglesia, estás en la Alianza Cristiana, es una de las mejores iglesias que hay en Lima. Y tienes un carné o un cartoncito de bautismo de la Alianza Cristiana y Misionera, firmado por el pastor Miguel Machu todavía, él te bautizó. Déjame decirte que con todo eso aún no te va a satisfacer del todo, porque hasta que no encuentres a Cristo, o hasta que Cristo realmente no entre en tu vida, te aseguro que aún sentado aquí no te vas a sentir del todo cómodo. Porque la comodidad física es una cosa, pero la paz del alma es otra, hermanos. Y a mí me parece que hay mucha gente que puede estar cómoda físicamente hablando, pero internamente están viviendo tormentas terribles, porque no tienen paz. Nicodemo era el personaje que estaba buscando a Cristo porque él entendió que este hombre tiene algo interesante, él tiene algo que yo necesito. Y es allí donde el Señor Jesucristo en el versículo 3, miren ustedes, Jesús no se va por las ramas, Jesús no es un tipo que primero te palabrea y te dice cosas, Jesús va de frente al punto neurálgico, él sabe cuál es la necesidad de este hombre. ¿Qué dice el versículo 3? El Señor de frente lo mira y mira, no mira su apariencia física ni ve su investidura, sino que es lo que está mirando Jesús en Nicodemo, su corazón. ¿Y qué le dice el versículo 3? Mira, el Señor Jesús de frente le dice, en la versión que yo tengo dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto obviamente que seguramente Nicodemo era algo que no entendían, de hecho que no lo entendían, porque los fariseos eran muy teólogos, muy conocedores de las Escrituras, pero no sabían nada de lo que significa el nuevo nacimiento, porque nunca volvieron a nacer, nunca nacieron muchos de ellos. En el infierno hay, como alguien dijo, en el infierno hay gente que el infierno está empedrado de buenas intenciones, dice. Es decir, hay gente que ha tenido la mejor de las intenciones de encontrar a Dios, pero nunca dio el paso. El infierno está lleno de gente que tuvo el deseo de acercarse a Dios, pero no dio la iniciativa. Dante Alighieri, cuando escribe en su libro La Divina Comedia, él habla de gente que está en el infierno, habla de papas, de reyes, de gobernantes, príncipes, y él hace un viaje y un recorrido y dice, terrible ver la situación, de que muchas de estas personas que allá arriba en la tierra andaban muy bien y se granjeaban de ser grandes hombres, hoy están atormentados en este terrible lugar de ciudad. Y no está diciendo nada que sea falso, porque es verdad. Hay gente que está en el infierno, que tuvo el deseo de conocer a Dios, que de repente escuchó de Dios, pero que no dio un paso más, se quedó allí. Tuvo la buena intención y ahí nomás. Y deben estar lamentándose, digo yo, porque ya se perdieron. Y Jesús le dice a este hombre, mira, tú tienes que volver a nacer. Y es aquí donde Nicodemo, versículo 4, entra en su crisis teológica y le va a decir, pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Y el Señor no le está hablando de eso. Es que claro, cuando tú escuchas la palabra volver a nacer, en ese tiempo, este hombre lo interpretaba como que tengo que ser otra vez un bebito, meterme al vientre de mi mamá y otra vez salir. ¿A eso te estás refiriendo? No, le dice. Nosotros entendemos ahora qué significa volver a nacer. Ahora que eres cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, tú ya sabes lo que significa volver a nacer. Pero yo te pregunto, antes de conocer a Cristo, ¿la expresión volver a nacer tenía para ti algún significado? Antes de conocer a Cristo. Muchas veces el volver a nacer puede tener significado para alguien que tiene una necesidad, no necesariamente espiritual,
cualquier otro tipo. Por ejemplo, hay una institución que se llama Volver a Vivir. Yo fui ahí muchas veces para predicar la palabra. Es un centro de gente con adicciones, borrachos, alcohólicos, drogadictos, de todo. Y le han puesto Volver a Vivir. Y muchos de ellos, volver a vivir significa salir de ese mundo terrible en que han vivido, atados a las drogas, al licor y todo eso, para llevar una vida diferente. Una vida donde ya no tengan el flagelo de la droga, donde ya no tengan la opresión de las drogas. Para ellos eso es volver a nacer. Pero no interesa de qué manera lo hagan. Lamentablemente muchos de esos chicos que salían al año después de haber recibido un tratamiento, ellos salían airosos y salían así todos, ¿no? Diciendo, ahora sí, voy al mundo nuevamente a enfrentarlo. A los 2 meses regresaban nuevamente, hermano, intoxicados por las drogas o el alcohol. Y por eso que la consigna en ese lugar, ¿saben cuál es? El drogadicto y el alcohólico no se sanan, solo se tratan. Solo hay que tratarlos, ¿no? Tú tienes que reconocer que eres drogadicto, eres alcohólico, no te vas a sanar nunca, pero te podemos ayudar a controlar tus adicciones. Te podemos ayudar a controlar esos demonios que tienes adentro. Pero tú puedes incurrir, puedes caer en cualquier momento. Así que una de las cosas que ellos desarrollan mucho, les enseñan a desarrollar la humildad. No me parece malo, pero me parece limitado. Porque yo creo que una persona sí puede cambiar, sí puede ser transformada, sí puede ser un hombre nuevo, sí puede ser una nueva criatura con la ayuda y el poder de Dios. Este hombre no entendía, no comprendía, y vamos a ver entonces que es aquí donde el Señor en el versículo 5 le va a explicar algo, versículo 5 en adelante. Yo te aseguro que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿dónde? En el reino. Ahora, esto es muy diferente al nacimiento natural, versículo 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, dice el Señor. Tú estás pensando en eso, seguramente le dice Jesús a Nicodemo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Ambos son, sí, nacimientos, es verdad. Pero no te sorprendas, le dice el Señor, de que yo te dije, tienes que nacer de nuevo. Aunque el Señor ya le está dando más o menos una idea, le está diciendo, no confundas el volver a nacer con meterte otra vez al vientre de tu mamá. No, no. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. Y bueno, ya sé que Nicodemo debe estar todavía con el embrollo en la cabeza. Yo te aseguro que esto rebasó completamente su comprensión natural, ¿no? Y el Señor creo que lo va a confundir mucho más todavía. Versículo 8, miren lo que le dice. El viento sopla por donde quiere, tú lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene, a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, porque ustedes ya todos aquí, la mayoría, han vuelto a nacer. ¿Amén? ¿Así es o no? A ver, levanten la mano todos los que no han vuelto a nacer. Bueno, hermana, todavía no ha vuelto a nacer. Pero los que sí han vuelto a nacer, a ver, levanten sus manos. Ya. Bueno, si algunos no levantan todavía, yo supongo que están así, están como Nicodemo, ¿no? Pero no se sientan mal, tampoco lo estamos presionando. Pero Jesús cuando le dice acá, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, bueno, eso sí se entiende. ¿Ustedes han escuchado el viento cuando silba? ¿Han escuchado? Claro. Pero tú ignoras, dice Jesús, tú ignoras de dónde viene y también ignoras hacia dónde va. El viento, por ejemplo, sopla de un lado, es verdad, pero después de un momento puede estar soplando de acá, o puede estar soplando de aquí. Entonces tú ignoras de dónde viene y de dónde va, y miren la comparación que Jesús hace. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu.
Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, hermanos, a los que ya han vuelto a nacer en esta mañana, ¿qué entendemos por lo que dice el versículo 8? ¿Qué significa esto? Muy bien. Bueno, de eso sin duda, hermanos, yo creo que eso es cierto. Cuando uno tiene a Dios en su vida, ¿tiene qué cosa? Al Espíritu. ¿Cuándo entró el Espíritu Santo en tu vida, hermano? Cuando recibiste a Cristo. El Espíritu Santo entró en tu corazón. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como dice la Biblia. Es el que trabaja en toda la parte interna nuestra, en el nuevo nacimiento, la regeneración, y en fin, y la santificación, que es algo que sigue operando en nuestras vidas. El Espíritu Santo se establece en tu vida y ese es el sello con el cual Dios te tiene a ti marcado y con el cual Dios te va a reconocer cuando Él venga por segunda vez, porque Pablo dice claramente, el que tiene al Espíritu de Dios es de Cristo. El que no tiene al Espíritu, no es de Él. Entonces, si tú has vuelto a nacer, tienes al Espíritu Santo, tú le perteneces a Cristo. ¿Cuál es el sello de nuestra salvación? La presencia del Espíritu Santo. Entonces, antes, cuando yo agarraba la Biblia y la leía, hermanos, no entendía absolutamente nada. Pero ahora que agarro la Biblia y la leo, ahora ya veo algo diferente. Dios me habla, me edifica la palabra, me fortalece. Antes a mí no me gustaba orar. No. Yo prefería agarrar, prendía mi televisión, me quedaba mirando televisión y tengo que orar. Ahora, en mi corazón existe el deseo de orar. A veces el Señor, hermano, bueno, eso es algo personal, no digo que le pasa a todos. A veces el Señor a mí me despierta a las 3, 4 de la mañana y se me va el sueño. No sé si será por la edad o qué sé yo, pero el tema es que esa hora en mi corazón emerge el pensamiento y el deseo de orar. Y en esa hora, bueno, mi esposa está durmiendo, mis hijos están durmiendo, pero yo estoy hablando con Dios, internamente, mi corazón. No tengo que hacer voces audibles, nada de esas cosas, porque si no despierto a todo el mundo, sino internamente oro, hablo con Dios. O también cuando camino en la calle, yo tengo la costumbre de salir de mi casa, a veces le digo a mi esposa, yo me voy a dar una vuelta por ahí, me voy caminando, largas cuadras, me siento en un parque, y todo ese trayecto me pongo a hablar con Dios. La gente puede pensar, este pata es medio esquizofrénico, dice, ¿no? Porque está hablando solito, dice. Pero déjeme decirle que hoy día existe la esquizofrenia, la esquizofrenia que es la parte ya, un tema mental, que obviamente ya necesita un tratamiento psiquiátrico. Pero también existen las actitudes que parecen las de un esquizofrénico. La tecnología ha creado a los esquizofrénicos tecnológicos. Usted va a escuchar hoy día a gente que camina en la calle hablando. Hasta gritan. Están solitos, ¿no? Si no fuera porque tienen acá un audífono, yo pensaría que son esquizofrénicos. Pero no, son personas que están hablando, pero la tecnología los está llevando a eso, a desarrollar una especie de autismo tecnológico. Ellos hablan con alguien, sin duda. El esquizofrénico habla con alguien. ¿El esquizofrénico con quién habla? Con alguien imaginario. Pero nosotros los cristianos no somos esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando con alguien. ¿Quién es ese alguien? El problema es cuando alguien nos pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Qué le puedes decir en ese momento? Que está en mi mente y en mi corazón. Vaya para el psiquiatra. No, hermanos, es bueno hablar con Dios. Y ese deseo de hablar, de orar, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de servir a Dios, de predicar, de hacer todo lo relacionado con lo que estamos haciendo acá esta mañana, de desarrollar un servicio, un culto, no interesa que sea acá arriba, en el cuarto piso.
el lugar físico es lo de menos, porque la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino el templo de Dios somos cada uno de nosotros. El Espíritu Santo habita en templos que somos nosotros. Vosotros sois el templo del Dios viviente, dice la Biblia. Y yo quiero desarrollar en este templo, como tú en el tuyo, tu comunión con Dios, mi comunión con Dios, hablar con Él y desarrollar ese diálogo que yo necesito tener con Él. Porque mi alma lo necesita, mi corazón lo necesita. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, el Espíritu de Dios, una vez que ingresa en tu corazón, ya no vas a ser la persona que eres ahora. Ya no vas a ser el hombre que estás guiado según tus criterios humanos, según tu voluntad humana. Vas a entender algo diferente ahora, vas a comprender algo. Es que a partir del momento que el Espíritu Santo entra en tu vida, porque esto es algo que tú estás ignorando, Dios va a empezar a guiar tu vida, Dios va a empezar a darle dirección a tu vida, Dios va a empezar a darle un sentido diferente a tu existencia, porque es el Espíritu de Dios quien está operando y trabajando en ti. Ya no se trata de ti, se trata de ¿quién? De Dios. Y el que te va a hacer recordar eso, y el que te va a ayudar a entender la voluntad de Dios, y el que te va a ayudar a comprender la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién se lo está diciendo? A un tipo cargado de desconocimiento, de sabiduría, pero también era parte de ese grupo religioso que era odiado por los judíos porque se creían superiores a los demás. Acá ya no existe la idea de superioridad. Acá nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales ante Dios. Y tal vez uno puede tener un rango o un cargo, una autoridad, un oficio, un don o lo que tú quieras, no te hace más ni mejor ni peor. ¿Somos iguales ante Dios? Es el Espíritu que te va a guiar, es el Espíritu quien va a hacer su voluntad en tu vida, y si tú has vuelto a nacer, tú te tienes que someter simplemente. Y vamos a ver entonces que lamentablemente, aun cuando el Señor le explica todo esto, la comprensión de Nicodemo era todavía limitada. Versículos 9 y 10, Nicodemo le va a replicar: ¿cómo es posible que esto suceda? Y miren la respuesta de Jesús: ¿tú eres el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Tú eres el maestro, tú eres el hombre que enseña la Biblia, tú eres el tipo que enseña las Escrituras. ¿No entiendes esto? En verdad no entendí, hermano. Y esto a mí personalmente me hace llevar a pensar lo siguiente, hermanos. Pregunto, ¿basta con que tengas una Biblia? ¿Es suficiente con que la leas? Había un actor norteamericano que ya falleció hace ya varios años, se casó con una peruana, John Wayne. ¿Se acuerdan de John Wayne? ¿Se acuerdan? Ah, los que se acuerdan. Él se casó con una chica peruana de la selva, fue su última esposa. Y John Wayne dice que se leyó la Biblia más de 4 veces. Pero parece que nunca la entendió, ¿eh? Porque ese tipo aparte que leía la Biblia varias veces, cambió también varias veces de matrimonio, se cambió varias veces de esposa. No sé si habrá llegado a conocer a Cristo. Hay varias personas que dicen que han leído la Biblia y no la entienden, no la comprenden. Pero hay otros que sí la llegaron a comprender. Y es porque no es simplemente leer la palabra, hermanos. No es simplemente el hecho de tenerla. Este libro maravilloso que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos, no es solamente para que tú lo tengas ahí de adorno. Especialmente a los chicos que están presentes acá, que son jóvenes y adolescentes, ustedes que están en una edad bien interesante de la vida, yo les animo a que ustedes este libro maravilloso no lo desechen, no lo dejen de lado, no lo usen como otros lo usan para ponerlo debajo de su lamparita. O como una vez vi en una casa un hermano que puso la Biblia porque la mesa estaba coja y puso su Biblia para equilibrarla.
La Biblia no es para eso. La Biblia es un libro que hay que leerlo, hay que escudriñarlo, hay que examinar, hay que estudiar. Si quieres entender el pensamiento de Dios, estudia la Biblia. No digas, ya leí la Biblia, ya me leí la Biblia, ¿qué más tengo que leer? No. La Biblia es un libro que nunca se termina de leer. La riqueza de la sabiduría de Dios es tan amplia, tan profunda, que nunca vas a, cuando si tú la llegas a rascar un poquito, te vas a dar cuenta que nunca vas a llegar a terminar de leer la Biblia. Este hombre no entendía, a pesar que era un maestro de la ley, y es acá donde el Señor le va a decir, y va a hablarle algo de su testimonio, verso 11, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, dice Jesús. El testimonio de Jesús es el testimonio de primera mano, porque Él mismo vino del cielo para compartir al mundo lo que necesita. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si yo te he hablado de cosas terrenales y no crees, entonces ¿cómo vas a creer si te hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y mira, déjame decirte una cosa, hermano, esta es una de las pocas veces en que escucho, o leo, hablar a Jesús tan directamente sobre su misión aquí en la tierra. A muchos les hablaba por parábolas, a veces a los fariseos les hablaba o los enredaba en sus mismos pensamientos, pero el Señor Jesucristo se revelaba solamente a aquellos en cuyos corazones Él veía una necesidad real, auténtica. Y yo creo eso, hermanos, que cuando Dios ve un corazón sediento, cuando Dios ve un corazón hambriento de Él, el Señor no se va por las ramas. El Señor no te va a hablar con figuritas, ni te va a hablar en una forma abstracta. No, Dios te va a hablar en una forma directa. Te va a hacer entender y te va a hacer comprender que tú necesitas y requieres de un nacimiento espiritual. Cuando Jesús le está diciendo esto a Nicodemo, le está diciendo en otras palabras que lo que él tiene que hacer para volver a nacer es creer en Él, aceptarlo a Él, creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y a partir del versículo 14 en adelante, vamos a ver entonces que Jesús va a declararle su misión cuando dice, por ejemplo, en el versículo 14, que la serpiente compara a Moisés él se compara con Moisés, cuando dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto, también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. La serpiente en el desierto, ¿se acuerdan ustedes? Moisés levantó una serpiente para que todo aquel que crea o mire a la serpiente pueda ser liberado de la mordedura de las serpientes venenosas que estaban haciendo estragos en el desierto, en el pueblo de Israel. Jesús dice, igual Jesús tiene que ser levantado para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Jesús le está diciendo a Nicodemo, tienes que creer para tener la vida eterna. Creyendo en mí, dice Jesús, resuelves tu problema existencial. Y vamos a ver también, Jesús va a declarar en versículo 16, 17, la intención del Señor, o de Dios, para con la humanidad. Por tanto, este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Ya el Señor le va a introducir en otra esfera, le va a decir, mira cuál es el peligro, cuál es el problema de aquellos que no creen. Si tú crees, tienes vida eterna. Pero si tú no crees, ¿qué dice? Te condenas. Recalco, si tú crees, te salvas. Si tú no crees, te condenas. ¿A dónde te condenas? ¿A dónde te vas a condenarte? Al infierno.
Pocas veces se habla del infierno en las iglesias, hermano. Hoy en día ya no se habla mucho del infierno. Ya no se prefiere tocar temas del infierno, del lago de fuego. Y a mí tampoco me gusta hablar de eso, pero yo digo, es necesario hablar. Es necesario hablar porque tenemos que advertirle al pecador que si no se arrepiente y no se convierte a Cristo, ese es su destino eterno. El infierno viene a ser el lugar temporal, no es el lugar definitivo, ojo. El lugar temporal se llama en la Biblia infierno, o también se le llama el Hades. El Hades es la palabra griega que traduce la palabra infierno, pero el lugar definitivo al cual se va el pecador se llama el lago de fuego. Y el lago de fuego es el lugar del cual ya no sale nadie. Ahí te quedas eternamente y para siempre. Yo te pregunto en esta tarde, ¿alguno de que está aquí quiere irse al lago de fuego? ¿No? ¿Alguno de ustedes quiere irse al reino de los cielos, al paraíso con Cristo? Ese concepto fue el concepto de los gnósticos del primer siglo, que llegaron a decir, no se puede saber si se es salvo. La Biblia dice que uno sí puede saber si es salvo. El gnosticismo se metió en la iglesia en el siglo I, II, y llegó a hacerle creer a la gente, tú no puedes saber si eres salvo hasta el día que te mueras. Eso, en lugar de crearle convicción y seguridad a la gente, ¿saben lo que creó? Duda e incertidumbre. Porque la gente decía, entonces yo no sé si soy salvo. La Biblia dice, de cierto os digo, Juan 5:24, de cierto os digo. Cuando Jesús dice, de cierto, ¿qué está queriendo decir? Con toda seguridad les digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Jesús mismo lo dijo, Jesús está diciendo, con toda seguridad les digo a ustedes, hermanos, amigos, jóvenes, adolescentes, niños, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Cuando el ladrón estaba crucificado al lado de Jesús, ¿se acuerdan? Ese hombre era un criminal, un asesino, lo que tú quieras. Ese hombre estaba pagando sus delitos allí en la cruz. Y ese hombre le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Hoy estarás conmigo. Le está dando seguridad. No le está diciendo, mira, vamos a esperar todavía, vamos a evaluar tu caso, a ver si vas a entrar. No le está diciendo eso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano querido, si hoy día, que Dios no lo quiera, en un caso hipotético, te pasa una desgracia, un accidente, un ataque, que te atropella un carro, no sé, pero tú tienes a Cristo en tu corazón, has entregado tu corazón a Cristo, has creído en Él, tú eres automáticamente salvo. Termino esto, hermano, rápidamente. Jesús dijo, versículo, para ir terminando, versículos 18 y 19, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Para estar condenado, ¿qué tienes que hacer? No creer, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo, es Jesús la luz, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Entonces, la única razón para ser condenado, ¿cuál es? Rechazar ¿a quién? A Jesucristo. Si tú crees en Cristo, amas a Cristo, sirves a Cristo, lees la Biblia, oras, vienes a la iglesia, sirves a Dios, no te digo que eres perfecto, ojo,
Dios sabe que tienes tus errores, Dios sabe que tienes tus fallas, Dios sabe que tienes tus falencias, Dios sabe que tienes problemas de carácter, de conducta, Dios sabe que caes, te levantas, pero tú internamente quieres salir adelante, quieres luchas. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve que tú estás esforzándote en la gracia. ¿Crees que Dios te va a decir, no, tú no sirves para nada, estás condenado? ¿Te va a decir, Señor? No. Alguien dijo, perdóneme, Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo pregunto, ¿qué pecado puede ser tan grave, tan grande, a menos que tú mismo rechaces a Cristo? A menos que tú mismo digas así textualmente, yo no quiero saber nada de Cristo, me aparto de Él. Pero aparte de eso, ¿qué pecado puede ser tan grave para que Dios te deseche de su presencia? Exacto. Por eso yo les dije hace un momento, si crees en Cristo, creer en Jesucristo no es simplemente un lirismo, no es una visión poética de la vida y nada más. Creer en Cristo son hechos prácticos. ¿En qué conocerán que soy mis discípulos? En amar a los unos a los otros. Y el amar también significa perdonar. Si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice el Señor. Entonces, una característica de un cristiano que verdaderamente es cristiano es que ese hombre o esa mujer perdona. Si a mí me ofendieron, perdono. Si yo ofendí, pido perdón. Ahora, que si esa persona me perdona, bueno, ya es cosa de él. Pero yo ya pedí perdón y tiene que ser un arrepentimiento sincero. Dios examina los corazones, hermanos. Y a Dios tú no le vas a engañar, le vas a decir, perdóname, ya no voy a hacer, y al día siguiente sigue haciendo lo mismo. No. Dios sabe y conoce cuáles son las intenciones del corazón. Quiero redondear, hermanos, porque sabéis que estamos con la hora. Y termino diciendo versículo 20 al 21, y esto es donde el Señor va a decir, y acá es donde le va a plantear a Nicodemo la situación de dónde él quiere estar. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a sus obras que queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. El Señor dice, solamente hay dos lugares a los cuales tú puedes estar, en dos escenarios. O estás con la luz, que es Cristo, o estás con el mundo, que representa la oscuridad. El diablo, el mundo, tu ego, tu naturaleza pecaminosa, todo está dentro de ese escenario que es la oscuridad. La luz representa a Cristo. Tú debes decidir. Y yo les pregunto en esta mañana a ustedes, ¿ustedes qué deciden, la luz o la oscuridad? Pero ¿saben lo que implica ser la luz? ¿Saben lo que implica estar en la luz? ¿Saben lo que implica estar en Cristo? Sí, nuestra vida, no digo que vamos a cambiar. Hay una vez una persona me dijo, pastor, porque cuando usted dice que yo tengo que ser cristiano, ya no voy a fiesta, ya no voy a bailar, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar. Y yo le digo, mira, ser cristiano es mucho más que eso, le dije. Tú tienes que conocer mejor a Cristo para que entiendas que ser cristiano trasciende todo lo que me estás diciendo. Y mira, llegarías a enamorarte tanto de Cristo que fumar, bailar, tomar, drogarte, lo que tú quieres, para ti va a ser un chiste, ya no vas a querer nada de eso. Pero tú te estás quedando en la periferia, te estás quedando con esas cositas. Y cuando tú dices que esto para ti es importante, es porque todavía no conoces a Dios. Tú tienes que conocer a Dios para que sepas que Él es más importante que todo lo que hay en este mundo, que todos tus vicios, tus gustos, tus deseos, tus inclinaciones, no interesan las que sean. Quiero terminar, hermano. Hace unos años escuché una real historia. Un hombre descubrió que su mujer lo estaba engañando. Le dijeron, tu mujer ahorita te está engañando con un hombre, está en el hotel tal, está en el cuarto número tal, ahorita anda y los vas a encontrar. El tipo, ¿saben lo que hace? Agarra un arma,
va con la pistola hasta el hotel, pero mientras iba en el trayecto, iba furioso, iba mentalizándose que apenas llegue a ese lugar, le va a desenrajar toda la caserina que tiene en su pistola a él y al tipo, a ella y al tipo. Pero cuando él estaba caminando, dice que él pasó por un estadio donde había un predicador que estaba predicando la palabra de Dios. Y dice que escuchaba en los altavoces, porque eran altavoces fuertes que se escuchaban hasta afuera. El predicador ya estaba haciendo el llamado para que la gente pase adelante, y él escuchó que el predicador decía que se acerquen. Acérquense los que tienen que entregar su vida a Cristo. Entrega tu alma a Cristo. Y dice que la gente pasaba así llorando, arrepentida. Y el hombre, cuando pasó por el estadio, escuchó esas palabras y se quebrantó y se puso a llorar como un niño. Y él se metió por la puerta, porque la puerta estaba abierta del estadio, y pasó adelante. Creo que fue el primerito en pasar. Y dice que cuando él pasó adelante se puso a llorar y agarró la pistola, y la gente cuando vio la pistola se asustó, ¿no? Pero el hombre sacó la pistola y la tiró al pasto, y se arrodilló y empezó a llorar. Entonces, después que ya terminó la prédica y todo, el pastor se acercó personalmente a él y le pregunta: amigo, disculpe, pero me gustaría saber su reacción, ¿no? Y él lloraba, sí, le dice: es que yo escuché que usted habló tan claramente. ¿Qué escuchó?, le dijo. Yo escuché que usted dijo: entrega tu arma a Cristo, le dice. Y total, él, lo que Dios había hecho es que él escuche eso, pero lo que el pastor había dicho era: entrega tu alma a Cristo. Pero dice que él efectivamente comprendió que lo que iba a cometer era una tontería, una locura, y esa noche ese hombre volvió a nacer. Cristo entró en su corazón, y aparte de que entregó su arma a Cristo, entregó su alma al Señor también. Y su vida cambió. Su matrimonio creo que terminó mal, pero no le interesó a él, porque él dijo que ahora tiene una nueva razón de vivir, y esa razón de vivir se llama Cristo Jesús, que es lo mismo que Dios quiere hacer en ustedes, en mí, si le hemos abierto realmente la puerta de nuestro corazón. ¿Tú le has abierto la puerta de tu corazón? ¿Le has abierto la puerta de tu corazón? Amén. A ver, levanta la mano si le has abierto la puerta de tu corazón. No tengas miedo, no tengas vergüenza. Si no lo has hecho, bueno, quédate ahí con la mano agachada. Pero esta mañana lo puedes hacer si no lo has hecho. Y si quieres hacerlo, te invito a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, gracias por este tiempo que nos has dado para meditar en esta palabra tuya, en la vida y la experiencia de este hombre llamado Nicodemo, un hombre que era un maestro de la ley, pero no comprendía a cabalidad lo que significaba el nuevo nacimiento. Como muchos de nosotros quizás no lo hemos entendido en algún momento, Señor, pero ahora lo entendemos porque sabemos que Cristo está en nuestras vidas. Y ahora Cristo es el que nos guía, nos ayuda, nos inspira. Y es el Espíritu Santo quien actúa en nosotros. Y nos guías y nos enseñas tu voluntad, que es agradable y perfecta. Padre, yo ruego para que en esta mañana sea tu palabra misma la que pueda hablar al corazón de todos, y que puedas llevarnos a todos, Señor, realmente a tomar conciencia de esta relación importante que tú quieres entablar con cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos que voluntariamente y decididamente han hecho esta confesión de fe, y si de repente hay alguien que todavía no lo ha hecho, o todavía está en la duda y la incertidumbre, quizá le cuesta entender, Señor, tú seas hablando a su corazón,
que sea tu palabra misma la que pueda hablarle a su corazón. Te agradezco, Señor, y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén.